Muy buenas tardes, ingeniero. El día de hoy vengo a hablarle lo que sería sobre una presentación sobre el tema de lo que es de gran relevancia en el mundo actual, ¿verdad? Lo que serían los algoritmos de la inteligencia artificial y su impacto en la revolución tecnológica. A lo largo de esta presentación exploraremos lo que serían las historias de las inteligencias artificiales, sus algoritmos, cómo fueron impulsadas, cómo fueron creadas, además cómo aprenden y veremos algunos ejemplos. Además, que discutiremos cuál es el rol actual en la vida actual de estas inteligencias artificiales y cuáles son sus perspectivas a un nivel futuro, ¿correcto? En este caso comenzaremos con una breve historia de las inteligencias artificiales, ¿bien? Las inteligencias artificiales tienen sus raíces en lo que son los primeros intentos de imitar, de los científicos al intentar imitar lo que es la inteligencia humana a través de las máquinas. Desde los años 50, estos científicos han estado intentando desarrollar un algoritmo, lo cual sea capaz de realizar tareas cognitivas, lo cual llevaría a una toma de decisiones similares a lo que hacen los seres humanos. A medida que estamos avanzando en el tiempo, los algoritmos de las inteligencias artificiales se han vuelto un poco más sofisticados y efectivos. Es decir, hoy en día las inteligencias artificiales se basan en algoritmos de aprendizaje automático, como lo son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje por refuerzo, los cuales estos le permiten adquirir conocimientos y habilidades a partir de grandes cantidades de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vayamos dándole datos o proporcionándole más datos a la inteligencia artificial, esta inteligencia va a ir aprendiendo progresivamente. En el proceso de la creación de algoritmos de las inteligencias artificiales, esto implica varias etapas. Por ejemplo, en primer lugar, los científicos deben definir a qué se debe dedicar la inteligencia artificial, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a realizar, y en base a esto recopilar un conjunto de datos relevantes para que la inteligencia artificial aprenda, ¿no? Mediante lo que son las técnicas de aprendizaje. A continuación, estos científicos o estas personas que programan los algoritmos de las inteligencias artificiales deben entrenar los algoritmos utilizando unas técnicas de aprendizaje automático para que las IA pueda reconocer patrones y asimismo poder tomar decisiones basadas en los que son los datos proporcionados al inicio en el entrenamiento. Durante este proceso de entrenamiento, ¿verdad? Se debe repetir bastantes veces hasta que la inteligencia artificial logre un nivel deseado en lo que sería el desempeño y la precisión deseada. También tenemos qué es OpenAI y qué ofrece. Por ejemplo, la organización líder en el campo de las inteligencias artificiales actualmente es OpenAI, ¿no? OpenAI es una empresa de investigación en la cual se dedica a construir inteligencias artificiales seguras y asimismo beneficiosas para la sociedad. Esta ofrece una gran amplia gama de herramientas y tecnologías basadas en lo que serían las inteligencias artificiales, asimismo revolucionando varios campos como lo son la medicina, la industria, entre otros. Dentro de las creaciones más notables de OpenAI tenemos lo que es ChatGPT. Este ChatGPT es un algoritmo de conversación basado en inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT utiliza un tipo de aprendizaje por refuerzo, el cual para mejorar su capacidad eh, o sea, aprende por refuerzo, como se indica, este mejora su capacidad para poder mantener conversaciones en tiempo real y poder responder a sí mismo sus preguntas en cualquier idioma. Este es capaz de comprender el contexto en el que se le está hablando, ya sea cualquier idioma, como se mencionó, y asimismo puede generar respuestas coherentes y también útiles. Pero, ¿cómo funciona OpenAI? Perdón, sí, OpenGPT. OpenGPT es desarrollado también por la empresa OpenAI. Esta es una implementación del modelo de lenguaje GPT, el cual es el Generative Pre-trained Transform. El GPT es un algoritmo el cual utiliza lo que sería un aprendizaje supervisado y no supervisado para poder generar asimismo texto coherente, es decir, como el tipo de motor que utiliza ChatGPT. Este es utilizado en una gran amplia gama de aplicaciones como lo son la generación de texto, los resúmenes de documentos o también lo que sería la traducción de idiomas de texto, ¿no? Pero ¿cómo funciona OpenGPT? En este caso, como se puede visualizar en la diapositiva, tenemos tres tipos de pasos, ¿no? Lo que sería el aprendizaje de datos, el cual OpenGPT utiliza un modelo de aprendizaje para poder predecir cuál es la probabilidad de la siguiente palabra. En la siguiente también funciona mediante redes neuronales, es decir, estas se van desarrollando conforme el entrenamiento y esto alimenta el proceso para el lenguaje natural de OpenGPT. También tenemos lo que sería la optimización. La optimización es importante debido a que
Esta utiliza una técnica llamada backpropagation. Pero otro ejemplo que tenemos que también destaca por uno de los proyectos de OpenAI es DALL-E. DALL-E es un tipo de inteligencia artificial que utiliza algoritmos para poder generar imágenes nuevas, es decir, a partir de lo que sería una pequeña descripción de un texto. Es decir, nosotros le entregamos a la inteligencia artificial un texto y en base a este texto la inteligencia artificial nos va a generar la imagen descripta, de forma descriptiva por nosotros. Pero ¿cómo funciona su inteligencia artificial? Esto utiliza técnicas de aprendizaje automático y también redes neuronales, así tipo OpenGPT, para poder generar imágenes basadas en los patrones y también en los conceptos aprendidos durante el entrenamiento, ¿correcto? Vamos a visualizar un poco cómo es el algoritmo de DALL-E. DALL-E se basa en una estructura de redes neuronales, ¿no? Esto va evaluando la calidad de la imagen generada en comparación, como indica, en comparación con las imágenes reales, y estas asimismo a su vez se van entrenando simultáneamente y se ajustan también para mejorar la calidad de las imágenes generadas, ¿no? Todo esto, como se menciona, también se logra mediante un proceso iterativo en el cual iterativo quiere decir que se va repitiendo de forma de entrenamiento, en el que el algoritmo va a aprender a generar imágenes automáticamente. Mientras así más va aprendiendo, va generando imágenes un poco más realistas cada vez que recibe alguna descripción, ¿no? Y finalmente también tenemos lo que es el algoritmo de BART. El algoritmo de BART es otra creación de OpenAI, ¿no? BART es un algoritmo que utiliza los modelos de las inteligencias artificiales, los cuales se utilizan para poder diseñar o generar música, ya sea de diferentes estilos o géneros, basado a través de una descripción o patrones musicales que nosotros le entreguemos, ¿no? Esto se logra a través del aprendizaje automático. Nosotros le vamos solicitando mediante patrones musicales lo que queremos, la composición que queremos crear de BART, y esta de aquí se va a adaptar a las preferencias y lo que serían los requisitos específicos, ¿correcto? Tenemos aquí en lo que sería la pantalla un análisis comparativo en lo que es OpenGPT. Por ejemplo, OpenGPT y DALL-E son inteligencias artificiales como tal, pero no funcionan de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Ambas pueden obtener salidas basadas en texto, pero por ejemplo, OpenGPT no puede generar imágenes, mientras que DALL-E sí, pero en viceversa, OpenGPT puede crear chatbots con un tipo de análisis o de capacidad de sentimientos, mientras que DALL-E no. Asimismo, ambos entienden lo que sería el procesamiento del lenguaje natural, es decir, pueden entender cualquier tipo de lenguaje, mientras que solo OpenGPT puede generar lo que es el reconocimiento de voz. Aquí, como podemos visualizar, tenemos lo que sería la capacidad de análisis de sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la capacidad de análisis de sentimientos es una habilidad que tiene una inteligencia artificial, la cual determina lo que sería mediante un tono emocional para que pueda, digamos, OpenGPT poder generar, al responder de manera un poco más empática, un texto, ya sea un texto o un discurso, dependiendo de las emociones de los usuarios que estén en base a esto. Pues no, también tenemos lo que son las inteligencias artificiales actuales, las cuales, por ejemplo, las inteligencias artificiales actuales no solamente se utilizan en lo que es texto, también lo tenemos en los automóviles autónomos, como por ejemplo en el caso de Tesla, los automóviles que se manejan solos, los asistentes virtuales, ya sea Google Assistant, o también tenemos el Alexa de Amazon, en la cual mediante, si nosotros tenemos dispositivos electrónicos inteligentes en la casa, como por ejemplo un foco o un interruptor, podemos darle la orden a, en este caso Alexa, por ejemplo aquí que tenemos una Alexa, y poder indicarle que apague el foco o que lo encienda, o asimismo que desconecte el interruptor, pero también la inteligencia artificial lo utilizamos en lo que son las cámaras de seguridad inteligentes. En este caso, la inteligencia artificial funciona para el reconocimiento facial dentro de las imágenes captadas por la cámara, ¿no? En la siguiente diapositiva también tenemos su rol en el mundo actual, en este caso, cómo funcionan las inteligencias artificiales, ya que han experimentado un gran avance a lo largo de la historia, que hoy en día, como por ejemplo se ha mencionado, que hoy en día empresas como OpenAI están liderando lo que es una revolución tecnológica ya debido a estas creaciones, como por ejemplo ChatGPT, OpenGPT, DALL-E y BART,
las cuales revelan que pueden, mediante su poder realizar tareas complejas en diversos campos como conversación, lenguaje natural, ya sea composición musical o generador de imágenes en el caso de DALL-E. Por ejemplo, pero en el papel de las inteligencias artificiales en el mundo actual, como se menciona, cada vez es un poco más relevante. ¿Cómo se puede visualizar su impacto en las industrias como la medicina, la investigación, el transporte, lo que es el comercio? Se puede visualizar dentro de estas, por ejemplo, en la medicina se puede visualizar de forma en la que una inteligencia artificial puede detectar mediante exámenes el diagnóstico un poco más rápido que si no se lo usara. Pero asimismo, como continuamos avanzando en conforme al desarrollo de estas inteligencias artificiales, las perspectivas futuras de las inteligencias artificiales son un poco más emocionantes. Como por ejemplo, eh, tenemos la automatización, pero asimismo también tenemos los problemas éticos, como por ejemplo, esto se debe abordar con cuidado debido a que tenemos la discriminación si no se lleva una correcta supervisión de estas inteligencias artificiales. Por ejemplo, si tenemos, si se usa dentro de un juicio, podemos visualizar de que se puede generar alguna decisión injusta o discriminatoria. También, asimismo, si se puede visualizar en el área de la contratación de recursos humanos, ya que estos algoritmos deben garantizar de que sean algoritmos imparciales y asimismo tratar de mitigar los sesgos inherentes, ¿no? También tenemos lo que sería la privacidad de la protección de datos, debido a que como vamos a utilizar datos para poder entrenar estas inteligencias artificiales, estas inteligencias deben guardar la información que se les asignó y asimismo que esta información o esta privacidad de estas personas no se vea comprometida en lo que se ha utilizado. Es decir, que al preguntarle algo a la inteligencia artificial, esta no debe enviar información privada de ciertos usuarios que fueron utilizados en las pruebas, ¿no? También tenemos lo que sería, hay que tener cuidado con el reemplazo de los empleos, debido a que, por ejemplo, a medida que esto se vuelve un poco más avanzado, también existe la preocupación de reemplazar los puestos humanos, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, los taxistas, puede ser. En el caso de los taxistas tenemos ya autos que se pueden maniobrar solos, en este caso sería quitar el espacio al taxista, ¿correcto? También tenemos en el área de los contadores, debido a que existen inteligencias artificiales que pueden generar el trabajo de un contador, generar una tabla completa en la cual eh, se puedan visualizar ya los resultados solo ingresando ciertos datos, o también en el área de los programadores, debido a que se le hace una pregunta a la inteligencia artificial y esta puede enviar directamente el código, como es en el caso de ChatGPT, ¿correcto? Pero bueno, en conclusión, en base a esto, los algoritmos de la inteligencia artificial y la revolución tecnológica están transformando lo que sería nuestra sociedad de manera que anteriormente eran de forma impensables. Que es decir, estamos aprovechando estas oportunidades de utilizar las inteligencias artificiales para poderlos utilizar de forma responsable y ética como una ayuda extra para nuestro trabajo. Más bien no para reemplazar, sino más bien para hacer una ayuda extra o un apoyo extra a la persona que la esté utilizando, ¿no? Y bueno, ingeniero, esta ha sido mi exposición sobre lo que serían los algoritmos de las inteligencias artificiales y las revoluciones tecnológicas que se están dando hoy en día. Muchas gracias.